Crees que el fin de la pesadilla comienza cuando finalmente le dices la verdad a la persona que te destruyó. Has pasado noches en vela ensayando discursos de confrontación. Has construido un arsenal de pruebas en tu cabeza, hurgando en el pasado como un detective desesperado. Has memorizado cada contradicción, cada mentira, cada manipulación. Piensas, con una ingenuidad letal, que si expones la falla lógica de esta persona, si gritas lo suficientemente fuerte, la máscara caerá. Esperas que la verdad haga justicia. Y aquí radica el brutal error que está consumiendo tu cordura. La confrontación no es tu liberación. La confrontación es precisamente el festín de sangre que el narcisista esperaba que sirvieras. Cada vez que intentas defenderte, pierdes. Cada vez que intentas demostrar que el otro está equivocado, sangras. Y lo más aterrador es que lo haces voluntariamente. El sentido común enseña una mentira peligrosa. Y tú te la creíste. Nos han programado para aceptar que las relaciones funcionan bajo un contrato invisible de reciprocidad. Si alguien nos hiere, instintivamente explicamos por qué duele, asumiendo que la otra persona es lo suficientemente consciente como para alejarse. Proyectamos nuestra brújula moral en mentes que operan estrictamente por instintos depredadores. Lo que nadie comprende es esto. Intentar usar la moralidad contra alguien que solo entiende el poder es como intentar apagar un incendio recitándole un poema a las llamas. Es patético y acelera tu destrucción. Entras al ring con los ojos vendados, creyendo que participas en un debate racional. El narcisista sabe desde el primer instante que se trata de un juego de sumisión territorial. Mientras gastas energía vital intentando salvar la relación, él se sienta en las gradas de su propia mente, poniendo a prueba tus límites. La trampa comienza silenciosamente. Se produce una sutil provocación, una distorsión quirúrgica de algo que dijiste con vulnerabilidad, una inversión de la culpa tan pulida que te paralizas y dudas de tu memoria. Tu percepción de la realidad se tambalea. Aquí es donde casi todos pierden el control. El instinto natural de autopreservación grita de alarma. Sientes la necesidad incontrolable de limpiar tu nombre. Abres la boca y dices, eso no es lo que quise decir. En ese preciso instante, el juego terminó. La emboscada fue un éxito. Quien siempre tiene que dar explicaciones ya ha perdido. Al intentar alinear la percepción distorsionada del manipulador con la realidad, no te defiendes. Simplemente validas su autoridad suprema sobre ti. Lo conviertes en el juez absoluto de tu cordura. Le entregas el mazo y suplicas un veredicto a un verdugo que ya ha firmado tu sentencia. Y este es un diagnóstico clínico que pocos tienen el estómago para aceptar. La bondad ilimitada se convierte en permiso. Llamas empatía a lo que se ha cristalizado en pasividad crónica. Soportas lo insoportable creyendo en la fantasía de que tu inquebrantable resiliencia sanará el carácter corrompido de la persona del otro lado. Pero en el duro mundo real, tu tolerancia no se considera una gran virtud. Se analiza y se utiliza como un mapa de tus debilidades. Cada vez que perdonas una violación de límites sin exigir una consecuencia táctica, no estás pacificando el entorno. Simplemente te estás poniendo en peligro. No te respetan, te utilizan, pero eso ni siquiera es lo peor. El error invisible adquiere los contornos del terror psicológico cuando diseccionamos la mecánica de la transferencia emocional. El objetivo central de un perfil narcisista en un conflicto nunca es resolver el problema. El objetivo es la pura desestabilización sistémica. Es la transferencia de su caos interno a tu sistema nervioso. Cuando sienten el vacío abrumador, necesitan un huésped orgánico para descargar la tensión. Lanzaron el cebo envenenado. Y tú, impulsado por una indignación ciega, muerdes el anzuelo con todas tus fuerzas. La reacción en cadena es inmediata. Te agitas, tu ritmo cardíaco se dispara. Tu voz se quiebra de rabia. Lloras, gritas, escribes largos mensajes de texto en la madrugada suplicando cordura. Y mientras sufres una crisis nerviosa, perdiendo tu propia identidad, observa atentamente el rostro de tu agresor. Nota la microexpresión de triunfo.
Hay una calma inquietante en el aire, un brillo frío y satisfecho en sus ojos. ¿Por qué? Porque el parásito acaba de alimentarse, ha drenado tu vitalidad, utilizó tu arrebato emocional como regulador externo de su propia apatía. Sin darte cuenta, le entregaste el control remoto de tus emociones a un sádico psicológico que juega a ser Dios. Que en este escenario devastador, el dolor no genera arrepentimiento en la otra persona. Tu dolor genera poder puro. Cada lágrima que corre por tu rostro es un certificado de relevancia impreso y entregado a un ego desprovisto de luz propia. Comprende el peso matemático de esta dinámica. Cada acción reactiva de tu parte es una declaración pública y humillante de subordinación. Si te enojas, él te domina. Si te sientes profundamente ofendido, él te domina. Si intentas demostrar que eres buena persona, él te posee por completo. Vives corriendo en una frenética cinta de correr emocional, gastando toneladas de energía para permanecer en el mismo lugar, mientras el espectador abusivo observa desde la barrera. Es una esclavitud invisible, donde la cadena no está forjada en hierro en tu tobillo, sino en tu necesidad de validación externa. Llega un punto crítico en el que culpar al agresor deja de ser una estrategia viable y se convierte en el mayor factor paralizante. Sí, la naturaleza del narcisista es estructuralmente depredadora. Pero, ¿quién sigue abriendo la puerta de la jaula para intentar domar a la bestia con lógica humana? La adicción a la propia narrativa de víctima es el engranaje que mantiene esta máquina en marcha. Te aferras a la romántica idea de que estás del lado correcto de la historia. Buscas aliados, pasas horas analizando mensajes en la pantalla de tu teléfono para demostrarte a ti mismo que no te estás volviendo loco. Pero la cruda verdad, desprovista de cualquier consuelo terapéutico, es esta. La justicia cósmica no existe en el tablero de ajedrez del poder. Tener razón es inútil si no tienes una estrategia de protección. ¿De qué sirve ser portador de la verdad si cada interacción te destroza emocionalmente? El error fatal es seguir tratando un sucio juego de supervivencia psicológica como si fuera una negociación de paz, mientras apliques las reglas éticas del mundo humano en un territorio oscuro regido por leyes depredadoras. Seguirás desempeñando el papel de la presa. Serás el proveedor voluntario de oxígeno para la hoguera que incinera tu identidad. Para detener esta hemorragia, necesitas extirpar la esperanza. Abandona la ilusión infantil del diálogo y adopta la precisión letal e indiferente de un cirujano en el campo de batalla. La fuerza de esta anomalía psicológica no reside en lo que realmente son. No son dioses inalcanzables. Su fuerza reside exclusivamente en lo que tú les das. Y cuando finalmente comprendes cómo se alimenta esta máquina parasitaria, la ilusión óptica se desvanece. Descubres que el monstruo gigante que aterroriza los pasillos de tu mente es, de hecho, la criatura más frágil y dependiente que se arrastra sobre la tierra. La percepción del poder cambia drásticamente. Ahora comienza la parte más peligrosa del juego, porque para destruir este mecanismo desde dentro, para hacer que colapse bajo su propio peso, sin mover un dedo ni alterar tu tono de voz, necesitas girar la llave de la realidad. Necesitas cruzar el espejo distorsionado y enfrentarte a la anatomía oculta de este teatro de horrores. ¿Qué sostiene la existencia patológica de un narcisista cuando se apagan las luces? Y lo que es infinitamente más importante para la victoria estratégica final, ¿qué le sucede a la mente de un depredador cuando cortas fríamente la única arteria que la mantiene con vida? La respuesta es aterradora por su sencillez clínica. Absolutamente nada. Para comprender la mente de un narcisista, hay que abandonar de una vez por todas la premisa de que se trata de un ser humano dotado de una identidad sólida. No es así. La anatomía oculta de esta estructura psicológica es la de un teatro desierto, oscuro y en ruinas. Tras la impecable máscara de arrogancia, superioridad y control absoluto, no hay ningún castillo fortificado de autoconfianza. Solo hay un abismo, un vacío gélido, insoportable y crónico. Carecen de una brújula interna, de una esencia palpable o de un sentido de autoestima
que sobreviva en la oscuridad de su propia habitación. Por lo tanto, su existencia es una simulación ininterrumpida. Son actores trágicos que dependen desesperadamente de un público para confirmar que están vivos. Y lo que nadie comprende es esto. Nunca fuiste un compañero, un amigo o un adversario. Siempre fuiste un espejo. Mientras creas que los insultos y las traiciones son ataques personales, seguirás sufriendo en el altar de la confusión. La cruda verdad, despojada de cualquier filtro romántico, es que el narcisista no ataca quién eres. Ataca lo que reflejas. Si reflejas admiración, sumisión y encanto, se siente como un dios entre los mortales. Si reflejas miedo, dolor, celos y desesperación, se siente omnipotente, el amo indiscutible de tu destino. La mecánica subyacente de esta relación es puramente parasitaria. En biología rigurosa, una garrapata no odia al huésped al que se adhiere, solo necesita la sangre caliente para inflar su propio cuerpo y seguir existiendo. En la oscura psicología del trastorno, la lógica es meticulosamente idéntica. No te odian, te consumen. Tu estabilidad emocional es la materia prima orgánica que queman en el horno para mantener caliente su propio ego. Y aquí reside el monumental error de quienes intentan combatir este perfil con lógica convencional. Crees que existe una diferencia estructural entre tu amor y tu odio. Para la mente averiada de un narcisista, no hay diferencia alguna. La moneda de cambio en su submundo mental solo tiene un nombre: suministro. El suministro narcisista es cualquier frecuencia energética que confirma su existencia, importancia e impacto en el entorno que habitan. Cuando los alabas incondicionalmente, reciben suministro positivo. Pero cuando explotas de furia, cuando lloras compulsivamente, cuando escribes correos electrónicos de 3 páginas en mitad de la noche, demostrando cómo destruyeron tu vida, les estás inyectando suministro negativo directamente en la vena yugular. Tu ira no es un castigo. Tu ira es un festín refinado. Tu indignación desesperada es caviar para una mente hambrienta de relevancia. Cada vez que intentas desenmascararlos con gritos y acusaciones lógicas, el mensaje invisible que el cerebro del manipulador codifica es este: tengo tanto poder sobre esta persona, que soy capaz de desintegrar su sistema nervioso central con solo 2 palabras sarcásticas. Crees piadosamente que te estás atacando y defendiendo, pero en el frío lenguaje del poder te estás arrodillando en el suelo, rindiendo absoluta reverencia a la capacidad destructiva que tienen sobre ti. Aquí es donde la lente de la realidad necesita ajustarse con una frialdad milimétrica. El narcisista opera como un hacker conductual altamente eficiente. No invade tu sistema derribando la puerta principal a la fuerza. Encuentra y prueba tus contraseñas emocionales con el tiempo. Mapea tus traumas infantiles, tus inseguridades ocultas, tu necesidad crónica de aprobación, afecto y justicia. Descubre, con la precisión de un francotirador, exactamente qué botón presionar para hacerte perder la compostura en cuestión de segundos, porque quien pierde la compostura, pierde el trono. Quien reacciona de forma incontrolable es, irremediablemente, esclavo de quien provoca. Esta es una ley inmutable de la dinámica de poder humana. Mientras pueda extraer una reacción predecible de ti, tiene el control remoto de tu ritmo cardíaco. Él es el director omnipresente del espectáculo, y tú eres solo una marioneta ansiosa bailando al ritmo del caos que él orquesta meticulosamente. Pero esa ni siquiera es la peor parte. La verdadera anomalía estructural reside en que toda esta compleja ingeniería de manipulación y control no emana de una fuerza inquebrantable, sino de un pánico absoluto y constante. La arrogancia del manipulador no es una armadura de acero irrompible, sino una cáscara de huevo pintada de color titanio. Proyectan un aura agresiva de invencibilidad precisamente porque son incapaces de soportar un solo milisegundo de rechazo, fracaso o insignificancia reales. El complejo de superioridad ilusoria es el mecanismo de defensa primario e instintivo de un ego que secretamente se reconoce como vacío. Necesitan atenuar su luz sin cesar,
porque carecen de la capacidad de generar su propia energía para brillar. Necesitan sabotear activamente su cordura, porque su estabilidad les ofende y amenaza. Crean tormentas, dramas y crisis artificiales en su taza de té, porque el silencio de la calma les obliga a escuchar el eco ensordecedor de su propio vacío existencial, que ahora comienza la parte más peligrosa para ellos. El secreto que la psiquiatría clínica y la alta estrategia revelan de forma devastadora. El insuperable talón de Aquiles de este arquetipo depredador. La única fobia que paraliza, sofoca y destruye el sistema operativo de un narcisista no es la furia desenfrenada de la víctima. No es la exposición pública ni la cancelación social. No es la venganza elaborada. La fobia terminal y enloquecedora de un manipulador es la absoluta irrelevancia. Imaginen el terror psicológico de un actor vanidoso que entra en el centro del escenario iluminado, grita sus líneas más dramáticas, llora, gesticula violentamente, amenaza al cielo y a la tierra, y de repente se da cuenta de que el público está completamente vacío. No hay aplausos entusiastas, no hay abucheos furiosos, no hay nadie que siquiera mire al escenario. Las butacas están frías, el teatro está silencioso, oscuro y abandonado. Este es el concepto tangible de la muerte para un ego narcisista. El vacío continuo, una indiferencia profunda y sincera, una absoluta falta de emoción. Cuando eliminas tu reacción fisiológica y emocional de la ecuación, el circuito del depredador colapsa catastróficamente. El espejo en el que se admiraba o se sentía infinitamente poderoso se transforma repentinamente en un cristal transparente y opaco. Te mira esperando el reflejo habitual de miedo o adoración, y ya no ve su propio reflejo distorsionado de grandeza. Solo ve la nada, y la nada es la única fuerza implacable del universo que un narcisista no puede manipular con discursos, seducir con falsas promesas, amenazar con castigos ni destruir con mentiras. La nada lo consume desde dentro, devorando los muros de su cordura fabricada. Para descifrar esta anatomía oculta de una vez por todas, debes comprender que tu utilidad histórica para esta persona se reduce exclusivamente a la fricción emocional que generas. Un parásito no puede adherirse, alimentarse ni sobrevivir en una superficie completamente pulida, lisa y helada. Necesita porosidad. Necesita desesperadamente tus heridas abiertas, tus explicaciones exhaustivas y suplicantes, tus intentos interminables y patéticos de demostrar tu valía moral. Cada justificación desesperada que sale de tu boca, cargada de emoción, es un profundo surco en el que clava sus garras para evitar precipitarse al abismo. Pero cuando eliminas quirúrgicamente la fricción, se desliza. El juego de espejo se rompe en 1000 pedazos en el suelo. La hipnótica ilusión óptica que te mantenía cautivo del miedo y la confusión se disipa en el aire como humo frío. El monstruo invencible, el brillante estratega que jurabas que siempre iba 3 pasos macabros por delante de tu mente, se reduce violentamente a su verdadera forma, un mecanismo predecible, repetitivo y rígido, trágicamente dependiente de tu validación externa. La lúcida comprensión de esta realidad oculta no debería generar en ti un simple y fugaz alivio emocional. Debería forjar una postura marcial definitiva. Debería clavar un hielo glacial y cortante en tu columna vertebral. Ya no eres una presa a tientas en la oscuridad de un laberinto construido por un sádico. Ahora ves la arquitectura del laberinto desde arriba. Has comprendido visceralmente que el aterrador poder del otro era, de hecho, un préstamo no autorizado de tu propia energía vital. El diagnóstico clínico se ha realizado sin lugar a dudas, y la estructura patológica ha sido diseccionada en la mesa de operaciones de la realidad. La pregunta que define tu destino a partir de ahora ya no es qué te hará él, sino qué harás tú con esta información privilegiada y letal. La transición definitiva de presa reactiva a observador soberano exige un sacrificio innegociable, la muerte de tu propio ego que anhelaba justicia y reparación,
La justicia es para los tribunales ordinarios. Aquí, en el ajedrez mental, hablamos de una neutralización psicológica avanzada. Has descubierto que su oxígeno esencial es tu reacción. Has identificado el principal defecto estructural del enemigo. Sabes que su abismo interior lo aterroriza mucho más que cualquier castigo que pudieras infligirle. El campo de batalla se presenta bajo una nueva luz y las reglas se han reescrito brutalmente bajo tu nueva lente de autoridad y lucidez clínica. Una comprensión profunda de la enfermedad es solo el primer paso preparatorio. Aplicar la cura es un arte implacable, silencioso y definitivo. ¿Cómo transformas este conocimiento denso, peligroso y liberador en un arma de destrucción no letal contra quien intentó destruir tu mente? ¿Cómo cortas por completo el suministro narcisista sin necesidad de pronunciar una sola palabra de guerra ni alzar la voz? ¿Cómo orquestas con precisión matemática el colapso estructural interno de un manipulador, obligándolo a un aislamiento enloquecedor mientras observas su caída con la mirada perdida, los hombros relajados y el pulso absolutamente impasible? La respuesta definitiva a esta ecuación no es una simple técnica de defensa ni un truco de comunicación. Se trata de la adopción radical de una nueva naturaleza existencial. La adopción radical de una nueva naturaleza existencial comienza en el mismo instante en que comprendes la brutal diferencia entre ignorar y extinguir. En el ajedrez psicológico avanzado contra un depredador de mentes, el sentido común dicta una estrategia cobarde e ineficaz. Te dicen que apartes la mirada, te dicen que finjas que no te importa, te dicen que bloquees y sigas adelante con la cabeza bien alta. Pero fingir requiere un esfuerzo monumental. Fingir consume tu oxígeno, agota tu energía vital y mantiene tu cerebro encadenado a la frecuencia del otro. El narcisista, operando con la aguda percepción de un sociópata altamente capacitado para leer las vulnerabilidades humanas, puede oler el hedor ácido de tu simulación a kilómetros de distancia. Sabe con absoluta precisión cuando tu silencio es simplemente un amargo castigo cargado de furia contenida y resentimiento reprimido. ¿Y sabes cuán grave es eso? Si hay furia silenciosa, hay suministro. Si sientes resentimiento atascado en la garganta, es prueba irrefutable de que sigue reinando, gobernando tu sistema nervioso central con mano de hierro. La verdadera maestría estratégica no consiste en callar mientras tu mente agoniza. La soberanía absoluta, la tortura maquiavélica en su forma más pura, destructiva y refinada, exige que te vuelvas emocionalmente estéril. Necesitas transmutar tu esencia, no en un escudo que te defienda de los golpes, sino en el vacío. Esta es la versión extrema, casi letal, de la técnica de la piedra gris. Te enseñaron a construir muros a tu alrededor para protegerte de la invasión. Pero presta mucha atención a la arquitectura del poder. Los muros invitan al asedio, incitan el instinto primario de conquista en aquellos que viven para destruir defensas. Lo que harás de ahora en adelante es infinitamente más peligroso y desorientador para el enemigo. Te transformarás en un vacío. Cuando el manipulador asesta el golpe verbal meticulosamente ensayado, cuando lanza el cebo perverso sobre la mesa, cuando intenta perforar tu cordura con una mentira distorsionada y quirúrgicamente precisa, espera dar en el blanco. Cuenta con el impacto. Necesita la resistencia. Anhela el sonido gratificante de tu carne emocional desgarrándose. Pero cuando su puño atraviesa tu figura y golpea solo el vacío glacial de la indiferencia absoluta, el peso mismo del golpe lo desequilibra violentamente. Cae de bruces al abismo de su propia irrelevancia. Y es precisamente en esa fracción de segundo cuando se instala la tortura psicológica, densa y sofocante, sin que tengas que mover un solo dedo, levantar una ceja o alterar el ritmo de tu respiración. El sufrimiento enloquecedor de un narcisista no proviene de una represalia activa. Su pánico visceral surge de la privación sensorial total. Acabas de seccionar la aorta que lo mantenía con vida, su atención reactiva. Y lo haces con una frialdad clínica que raya en lo inhumano.
La ejecución innegociable de esta estrategia de aniquilación invisible exige una disciplina militar implacable. Y aquí está la cruda realidad que nadie te cuenta. La tormenta empeorará antes de terminar. El narcisista pondrá a prueba tu perímetro. Cuando tu reacción inicial y predecible desaparezca del radar, su primer instinto orgánico será aumentar exponencialmente la intensidad de la provocación. Esto es lo que la ciencia llama un brote de extinción. Utilizarán tácticas de choque, tácticas de terror, tácticas de difamación. Resucitarán fantasmas del pasado que creías enterrados. Inventarán calumnias con una convicción aterradora. Reclutarán cómplices, falsos aliados y transeúntes desprevenidos para rodearte. Intentarán destruir tu reputación en el trabajo, en tu familia o en tu círculo social. Interpretarán magistralmente el papel de víctima destrozada, derramando lágrimas de cocodrilo impecables para cualquiera que quiera observar. Todo esto tiene un único objetivo práctico: crear un terremoto artificial en tu realidad, solo para comprobar si tus cimientos internos aún tiemblan bajo su mando. La inmensa mayoría de la gente sucumbe miserablemente en esta etapa crítica. El instinto rudimentario de preservación del ego grita de alarma. La necesidad patológica de limpiar el nombre arde en el pecho como brasas, y la persona regresa corriendo a la arena de la matanza. Regresan justificándose, explicándose, escribiendo expedientes probatorios, intentando desesperadamente demostrar su cordura e integridad al mismísimo arquitecto de su locura. Y en el fatídico instante en que la primera sílaba de justificación escapa de la boca de la víctima, el parásito exhala un suspiro de alivio. La sonrisa burlona regresa. El oxígeno sucio vuelve a circular. El juego mental se ha reiniciado y has vuelto a perder. Para aplicar la tortura de la ausencia a sus últimas consecuencias, necesitas desarrollar el estómago de acero necesario para soportar la colosal incomodidad de ser el villano en la narrativa fabricada por el otro. Necesitas abrazar la injusticia temporal con la letal tranquilidad de un monje y la pragmática frialdad de un mercenario en territorio hostil. Déjalo hablar, déjalo gritar a las paredes, déjalo contar historias grotescas y distorsionadas en las cenas de los domingos. Déjalo pintar tu retrato con los colores de la monstruosidad y la insensibilidad. Tu necesidad crónica e infantil de ser visto por todos como la persona buena y justa es la última y más pesada cadena de hierro que ata tu cuello a su cautiverio. Cuando asesinas tu dependencia de la aprobación externa, te conviertes en una entidad intocable. Tu respuesta estratégica a la provocación más vil, la amenaza más cobarde, la triangulación más sucia y la mentira más descarada se convierte en una nada absoluta y monumental. Respuestas monosilábicas. Si la interacción burocrática es inevitable, sí, no, entendido. Cero justificaciones, cero entonación emocional. Presentas expresiones faciales completamente desprovistas de textura, como un lienzo en blanco. Ofreces una mirada vaga, aburrida y sin vida que pasa por la figura física del manipulador como si estuviera hecha de vidrio translúcido y sin valor. No lo odias. El odio es un vínculo. No lo amas. El amor es acceso. No le temes. El miedo es sumisión. Simplemente, y de forma irrevocable, ha dejado de existir como una fuerza operativa, influyente o relevante en tu universo tridimensional. El impacto fisiológico y mental de esta postura en la psique fracturada de un individuo con trastorno es devastador, irreversible y catastrófico. Es el equivalente psicológico de arrojar cubos de ácido muriático hirviendo sobre la estructura de papel maché del falso yo que ha construido durante toda su vida. El cerebro del manipulador entra en un cortocircuito sistémico y violento. Sin su espejo reactivo que refleje su propia grandeza delirante, sin el continuo redoble de tambores de su dolor angustioso que marque el ritmo de su marcha de poder, el narcisista se ve brutalmente obligado a mirar hacia adentro. Y mirar la propia esencia es la experiencia más dolorosa y aterradora
que un perfil parasitario puede enfrentar antes del final de su vida. Dentro, en las catacumbas de su mente, no hay un rey resplandeciente, no hay un genio incomprendido por la humanidad, no hay un líder irresistible, solo hay la oscuridad, el frío helado de la insuficiencia crónica, el pavor visceral de la inferioridad genética, la vergüenza insoportable e inefable de ser un fraude andante, fundamentalmente desprovisto de sustancia, afecto o propósito real. Al retirar abruptamente tu suministro, ya no estás adoptando una táctica de defensa pasiva. Lo estás empujando, con las manos atadas, a una celda de aislamiento de máxima seguridad, revestida de espejos reales que reflejan únicamente sus propios demonios y fracasos. La mente sádica que una vez disfrutó torturándote en el laberinto de la confusión, ahora comienza a devorarse a sí misma en un frenesí antropofágico de ansiedad, paranoia y una desesperación ciega e inexpresada. Buscará desesperadamente otros objetivos, otras presas fáciles con corazones abiertos, otros huéspedes inocentes a quienes drenar energía y sobrevivir. Pero la humillante cicatriz de tu descarte silencioso y despiadado permanecerá tatuada en su mente como un recordatorio permanente e innegable de su propia patética impotencia frente a alguien que ha despertado. Este es el punto culminante del reposicionamiento definitivo del poder, el ascenso innegable del estratega que domina la realidad. No huiste del campo de batalla con el rabo entre las piernas, lo aniquilaste por completo, incineraste las reglas del juego y reescribiste la topografía de la existencia con tu pluma. Dejaste, de una vez por todas, de ser la presa temblorosa que reacciona a estímulos en la oscuridad y te convertiste en el arquitecto inalcanzable e imponente de tu propio ecosistema mental. La verdadera soberanía, el dominio que distingue a los líderes de las víctimas, no consiste en gritar más fuerte que tu agresor en la sala de estar. No consiste en dominar el arte de tener la última palabra sarcástica en un intercambio de mensajes. No consiste en reunir un expediente perfecto para demostrar ante el tribunal superficial de Internet que tenías razón desde el principio. La verdadera soberanía, pesada, densa e innegable, se manifiesta en el día silencioso en que la mera existencia física de alguien que una vez destruyó tus días, te robó el sueño y dictó tus lágrimas, deja de alterar la frecuencia orgánica de tu latido. Es el día en que la mención de su nombre ya no provoca una descarga de adrenalina ni un escalofrío de terror, sino solo un profundo, fugaz y casi somnoliento aburrimiento. Es el momento de cegadora claridad en que comprendes con cada célula de tu cuerpo que la mayor venganza matemática y existencial posible contra un depredador, contra un sádico coleccionista de emociones humanas, es la rendición absoluta, fría y quirúrgica de la más pura indiferencia. Hoy abrazas una nueva identidad fundamental, una estructura inexpugnable que, bajo ninguna circunstancia, permite negociaciones degradantes ni acuerdos de paz con terroristas emocionales. El estratega de alto rendimiento no negocia con el caos, no intenta organizar el manicomio. Lo observa desde arriba, con la fría y clínica curiosidad de un científico que analiza un insecto primitivo que se debate inútilmente en una placa de vidrio. Las reglas de la interacción humana se han recalibrado bajo la lente de una lucidez implacable y definitiva. Aprendiste, pagando el precio más alto de todos con tu propia cordura en el pasado, a separar tu valor intrínseco e innegociable de la reacción caótica de tu entorno. Descubriste en el campo de batalla que la empatía, cuando se ofrece ciegamente a depredadores irracionales, no es una virtud espiritual ni prueba de elevación moral, sino un fracaso táctico fatal que te cuesta la vida. Y ahora, protegido por esta claridad tan afilada como una hoja de obsidiana, caminas por el mundo real sin el peso asfixiante de tener que convencer a los demás. Tu paz ya no es una construcción frágil, sostenida y dependiente del buen comportamiento de los demás. Tu mente se ha convertido en una fortaleza impenetrable, de alta seguridad, cuyas puertas de plomo solo se abren selectivamente para aquellos que demuestran integridad probada en el fuego, coherencia temporal
e inquebrantable respeto mutuo. Los manipuladores baratos, los narcisistas superficiales, los vampiros emocionales disfrazados de víctimas que aún se atreven a cruzar tu camino estratégico, chocarán violentamente contra un muro de acero negro pulido. Inevitablemente, volverán a caer en la cloaca existencial de donde vinieron, aplastados sin piedad por el peso abrumador y monumental de tu silencio absoluto y soberano. La guerra ha terminado. El enemigo se desmoronó por sí solo de hambre, y tú ganaste en el momento exacto, brillante y liberador en que te negaste categóricamente a rebajarte a luchar en el fango. Si este nivel de claridad táctica y arquitectura conductual ha cambiado tu forma de procesar y percibir el tablero de ajedrez de la realidad, tu siguiente paso lógico e inmediato es muy sencillo. Suscríbete al canal ahora. Dale a me gusta. Comenta abajo qué frase te impactó más y te hizo reflexionar. Haz clic en uno de los vídeos estratégicos que aparecen en pantalla y continúa tu entrenamiento sin interrupciones. Hasta el próximo vídeo.